Buenos días de domingo aquí de sol, que ayer hizo un día muy nublado con mucha lluvia aquí en Murcia, pero hoy hace sol. Hoy voy a hablar con Esther, vamos a estar escuchando a Esther Guzmán, que aquí en Murcia mucha gente la conocemos y fuera de Murcia también la conocéis. Voy a esperar a ver si se conecta y le doy entrada. Esther y yo nos conocemos desde hace pues más de 5 años, a lo mejor ya 5 años y medio. Así que aquí ya la estoy metiendo en el directo. Hola, Esther. Hola. Uy, qué bien se te ve y se te oye. Sí, tengo internet nuevo. Qué bien. Bueno, voy a decir una cosa. No sé qué excusa ha puesto Isa para decir que yo venía tarde, pero la voy a contar yo la de verdad. No sé, lo mismo no puede otra Cuéntala. excusa. Y ya he puesto. Pero es que esto es muy de madre y son cosas que hay que He, saber. Porque, he puesto cosas de la maternidad, así en claro, general. vale, pues bien. Ahora yo voy a contar la verdad. La verdad número 1. Las cosas se te olvidan. Una y otra vez y una y otra vez. Es verdad que yo venía con esta tarica un poquito de base, porque siempre me han llamado Doris por algo, ¿no? Ajá. Entonces, se me olvida el nombre de mi mejor amiga, se me olvidan cosas así como muy importantes. El de mi hijo, de momento, todavía no se me ha olvidado, pero todo se andará, que De tengo ya una momento. edad. Entonces, yo ayer súper presente, el directo, compartirlo. Lo tenía clarísimo que esta mañana había un directo. ¿Qué pasa? Que esta noche es verdad que ha sido para mí un poco así porque tengo un poquito de dolor de cabeza, cosas de la vida. Y me he levantado, por suerte, esta mañana está mi marido en casa, que no suele pasar los fines de semana porque está trabajando, y he dicho, esta es la mía. Esta es la mía. Me voy a tomarme un café en soledad. Tengo una cafetería enfrente de mi casa y cuando puedo hacer esto es como el mayor placer de los placeres. Me he sentado y conforme me he sentado me dice Isa, ¿tú te acuerdas que tenemos un directo? Y he dicho, pues mira, me vas a perdonar, pero el café me lo voy a tomar. Me estoy descojonando porque es como me boicoteo mis cafés, que me lo podía haber tomado después del directo porque hoy me he levantado muy tarde, como veis, mi hora habitual no es que yo soy así como de las 6 de la mañana, más que otra cosa, pero bueno, eso para que las que no sean mamás se vayan haciendo la idea, para las que son mamás, pues seguro que se sienten muy reflejadas, para que les gusta el café en soledad, como a mí, seguro que han dicho, ole tú por tomarte este café en soledad. Ay, me veo yo Valía la sola. pena. Sí, sí. Es Valía la verdad que pena, ha sido un Esther. poco ahí atragapado al final, pero no pasa nada, no pasa nada. Ha sabido igual de bien, que si no, yo luego esta tarde me puedo escapar otra vez, creo, a tomarme otro café en soledad. Yo Oye, estaba preocupada, digo, se lo va a meter así, se va a quemar la garganta, no va a poder hablar ahora. qué Todo va, bien, qué va, todo qué bien. va. Todo bien, todo bien. Me he tomado mi tiempo, no corre. Como lo tengo justo enfrente de mi casa, que sabía que era cruzar la calle, es verdad que como no hablo apenas, pues me he cruzado con no sé qué, cuántas me ha contado que sí, que soy enfermera, que me acabo de graduar, todas estas cosas que ahora pues, voy contando. Haberle dicho, voy a hacer un directo, conéctate ahora y me escuchas, que voy a contar de esto precisamente. Y te lo cuento, ¿no? No, que esta no la conocía. Ay, Dios mío, si es que me hablo con las piedras. Es que eso es lo que me pasa, que hablo con las piedras. Mira Pues qué mira, tonaica voy. Acción Inspira lo vamos a grabar, así que lo vas a poder ver y ya verás qué súper además, inspira. Eva, por poquito que te quedes, te va a encantar. Por poquito que te puedas quedar. Mi hijo llora de Estaba risa. contando, justo antes de que ya te conectaras, estaba contando que hace más de 5 años, 5 y medio que nos conocemos. Que yo llegué a la tienda que tenía en ese momento
con mi pedazo de panzón, ya tenía un panzón, yo No, creo que no, por lo no menos de era muy 6 meses. grande, era llamativo por otra cosa. No sé si lo Ah, bueno, es recuerdas. verdad. Fui en Halloween. Fui en Halloween, ¿verdad? ¿Fue ese día, el día que fui? No sé cómo me dejaste entrar. Yo llevaba mi barriga, pues si fui en Halloween, pues eso en noviembre. Sí, o Entonces, sea, no era un pues super no, panzón para los panzones que eran cuatro acostumbras meses. tú, amiga, Era, sí, tener. eran 4 meses. Para 4 meses míos son como 6 o 7 de otro, pero claro, todavía me quedaba mucho panzón que desarrollar. Y llegué, es verdad, no me acordaba, Esther, qué buena memoria. Y llegué con mi pedazo de panzón y yo llevaba de disfraz de Halloween, yo iba vestida normal, excepto que salía la mano de un bebé de mi barriga, de un muñeco de un bebé de mi barriga ensangrentada. Esta Ese era foto mi debería disfraz de subirla luego Halloween. a los stories porque es que es digna. Es digna. Yo recuerdo que sin conocernos también te dije, por favor, ¿te puedo hacer una foto? Sí, sí, yo creo que la foto que tengo es, no sé si la foto que tengo es tuya. Es que además venía de una reunión de trabajo. Yo era la única que me disfrazaba en ese trabajo en Halloween, todos los Halloween. Y yo siempre llegaba a las reuniones de trabajo en Halloween con algo. El resto me miraban y decían, ya está la loca. Y este año además lo peté, porque además llevaba un bebé que me atravesaba la barriga. Fue muy bonito. Total, total. Uy, por aquí Madre tenemos mía. visitantes. Y ese día me conociste en toda mi esplendor, es verdad. Totalmente. Que conocí a la Isa vamos, total. Pues ahí nos empezamos a conocer, empezamos a hablar de cosas rarunas, como, yo qué sé, parto respetado, como maternidad diferente, como porteo, que tú me enseñaste todo sobre porteo, como otra manera de afrontar tanto el embarazo y el parto como luego la maternidad. Por lo cual te voy a dar las gracias siempre. Y Gracias a ti por desde cruzar esa esa puerta, ¿eh? Y había gente ahí que parecía que yo estaba en un Halloween permanente, se asomaban ahí como... Y bueno, bueno, no, yo no voy fui, a entrar. yo fui muy interesada porque a mí me habían hablado de ti, mi amiga, también clientas tuyas y también amigas tuyas, María y Ángeles. Entonces yo fui con intención quiero empaparme aquí de Esther porque me han dicho que tengo que hablar con Esther. Que no, o sea, ya no era solo lo que tú tenías en la tienda, era que tenía que conocerte a ti. Eso era lo que me habían dicho tanto Ángeles como María. Así que yo iba a saco, yo iba con mi bebé atravesándome la barriga, pero iba a por ti. Que de hecho, en principio, yo no sé si por el bebé atravesando o por, mmm, no sé, la forma en la que te abordé, yo te noté un poco, espera, ¿tú a qué vienes? ¿Tú de qué vienes ya que vienes? Bueno, es verdad que muchas veces actuaba un poco así en general, ¿no? Pues porque, bueno, pues porque hacía eso, ¿no? Hablaba con muchas madres, les contaba muchas cosas, pero no sabía nunca quién estaba al otro lado, ¿no? Y pues también me llevé muchos bofetones. Entonces llegó un punto y ya ahí cuando tú me conociste que ya llevaba más de un año, iba seguramente para 2 en la tienda. El otro día estoy haciendo cálculos y son casi 8 años, lo que hace 7 más que 8 de tienda. Entonces ya llevaba un camino, ya llevaba muchos zascas, ya llevaba, pues bueno, por no ser personal sanitario, ¿no? Que es un poco de lo que venimos a hablar también. La experiencia luego y cuando me he metido en el mundo sanitario he entendido algunas cosas, otras no, pero es verdad que he entendido algunas cosas de ese recelo o de esos zascas. Los zascas no los voy a entender nunca, ¿no? Y de esto, además, contigo personalmente he hablado alguna vez, por ejemplo, una situación que se dio hace poco, que empezaron como a criticar a una persona en las redes y tal, y a mí, aunque tenga razón esa crítica, no me parece, porque además lo que vemos en las redes o lo que vemos en un momento determinado o lo que puede hablar en un momento determinado con una persona no determina su todo, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso también lo he aprendido con el camino, eso también lo he aprendido estudiando enfermería,
Mi hijo me oye. Ella dice, oye, me oye a través de la puerta. Voy a saludarlo por aquí. Claro. Jan. Bueno, ahora cuando se asome. Está el pobre Sí. diciendo, ¿por qué está la puerta cerrada? Vamos a ver. Y entonces, pues, he entendido algunas cosas de... he entendido algunas cosas de eso, he entendido ese recelo, he entendido que por no saber, ¿no? Podemos meter la pata. Y podemos pensar que una persona pues se está metiendo dentro de nuestras competencias profesionales o está haciendo cosas que no debería hacer, pero es que hay que mirar realmente lo que está haciendo y algunas veces no nos quedamos en eso, ¿no? A lo mejor hay que preguntar más y afirmar menos. A lo mejor hay que preguntar más, claro, a lo mejor hay que es que es como más y todo, afirmar es menos. que no hay que juzgar. Marco, ábrele la puerta y deja lo que pase conmigo, por el otro lado, que está en llanto ahí, no sé. Sí, si mi hija no está aquí, pues porque se ha ido de paseo, si no estaría aquí saludándote y tirándote eso, o sea, que así. Y sí, seguro que solo quiere verme un momento y salir, pero ya está. Está ahí con mucho Claro. llanto. Bueno, el caso es que eso, que no sé si preguntar más, sino no juzgar. Y si realmente quieres ver si esa persona se está metiendo en competencias profesionales o no, pues obsérvala. Obsérvala antes de darle un zasca, ¿no? Y decir, es que tú haces esto, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Lo mismo lo que estoy haciendo es derivarte al profesional sanitario que corresponde. Y simplemente estoy aquí y soy una fuente de información a la mujer que igual te viene hasta bien, ¿no? Porque va más en la línea de cómo trabaja otra cosa y me está juzgando de primeras, ¿no? Pero bueno, esto Claro. es sobre el juicio, sobre el intrusismo, sobre tal, sería otra conversación aparte. Sería largo. Y largo. que no... La cuestión es que me identifico mucho con lo que estás diciendo, o sea que otro día hablamos de esto, porque al final también lo que estás comentando de cómo otras profesionales perciben intrusismo, yo ahora hace poco lo he estado viviendo, tú lo sabes, y creo que en realidad esa manera de verlo lo que hace, hola precioso, lo que hace es posicionar a las mujeres embarazadas como si no fuesen ellas las que deciden. Quiero decir, una mujer embarazada, una mujer o de parto, ella decide lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer, con quién quiere hacerlo, y no está en manos de nadie. Aparte de que yo no... si no eres sanitaria, no quieres hacer cosas de sanitaria. Claro. Tú en su momento no estabas haciendo cosas de sanitaria, ahora sí. Yo quería hacer cosas de sanitaria. Yo quería hacer cosas de sanitaria y por eso me metí a estudiar enfermería, pero es que conozco un montón de gente que ha seguido en ese camino, o del porteo o de la lactancia como asesora de lactancia, sin más. Pero es que no, bueno, no sé si quieren, igual si quieren y no han podido, ¿no? Pero muchas no, muchas siguen en su trabajo. De hecho, lactando, Rocío de Lactando, que es una súper defensora de la lactancia, es abogada y yo creo que en ningún momento se ha planteado, por mucho que le encante ayudar a la lactancia, se ha planteado dejar el trabajo de abogada, ¿no? Entonces, pues, yo no sé, yo sí tenía esa inquietud de hacer cosas de sanitario, ¿no? Sí quería dar ese paso. Entonces, porque tu visión sobre todo me interesa tu visión en relación a la institución hospitalaria. Tu visión desde fuera, primero desde la que veía cómo mujeres iban y volvían y te contaban sus experiencias. Y después tu visión como propia paciente. ¿De ahí hubo algún cambio? ¿Vale? Eso tenía que pensarlo mucho, pero yo sí que tenía mucho juicio con la institución sanitaria, mucho juicio desde fuera. Era una persona a la que no le gustaba acercarse a médicos, hospitales, nada.
Hola Julia. No quería contacto ninguno, ¿no? En un periodo ahí de mi tiempo. De hecho, bueno, el otro día no, ayer, contaba en una publicación en esta cuenta que tardé muchos años en ponerme en un tratamiento de reproducción asistida porque lo negaba, ¿no? Porque precisamente era eso, yo no quería ni siquiera hacerme pruebas. Detrás de eso había muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, una de las cosas era eso, ¿no? No quería, me iba con mi ginecóloga súper respetuosa y maravillosa que me viese que todo estaba bien, hasta donde ella podía mirar, pero porque ella era muy respetuosa, ¿no? Y además pues teníamos una relación de amistad y entonces pues eso no me provocaba ese rechazo. Claro. Entonces sí que reconozco que había un rechazo, a pesar de eso jamás le dije a una mujer que parir en el hospital era peligroso o era en contra de todo lo contrario, ¿no? Siempre he defendido mucho que cada una donde más segura se encuentre con respecto a eso, ¿no? Pero es verdad que había Sí, sí. un cierto rechazo. Y de la noche a la mañana, porque es que fue todo junto, empezar los tratamientos de reproducción asistida. Bueno, cuando empecé el tratamiento, yo ya me había matriculado en enfermería, o sea que algún chip por ahí en mi cerebro cambió. Sí. Eh, y es verdad que como que tuve que aceptar, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo que sí que quiero reflexionar es que vamos a ver si tenemos ese rechazo tan grande, ¿no? Me da igual a la medicina en general, a tomarnos un medicamento que yo no me he tomado ni ibuprofeno. No quería tomar nada, ¿no? Yo además me he tratado con acupuntura los dolores de cabeza y ha sido maravilloso que no. Y ahora, pues según me da, ¿no? La mayoría de veces por comodidad, igual, bueno, me tomo el ibuprofeno ahora, un paracetamol o lo que sea. Pero que bueno, si hay ese rechazo tan grande, pues también vamos a ver por qué. Porque cuando tuve que acceder como paciente, pues empecé a entender algunas cosas que necesitaba, ¿no? Y ya cuando accedes como profesional, pues entiendes muchas cosas y también ves muchas cosas con las que seguías estando de acuerdo, ¿no? Entonces, no es que sea un cambio radical de, ay, no, qué equivocada estaba y lo veía todo negro y son súper maravillosos todos. Eso sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que hay profesionales de todo tipo. No sé si se oye mucho el ruido que está haciendo mi hijo, pero... Bueno, pero se oye lo que tú dices y el que se oiga a Jan es porque Jan está vivo y se Sí. mueve y es precioso, o sea que está Y bien. está aquí jugando con grapas, porque no hay nada mejor para jugar que grapas. Sí, Eh, bueno, mientras no te da grape, está bien. grapas. Bueno, el caso es que sí, que para mí, y cuando empezamos a hablar de esto, lo primero, el tema, ¿no? Que dijimos del directo fue que entiendes algunas cosas. Y otras dices, madre del amor, ¿dónde estoy metida? ¿No? Pero bueno, entiendes algunas cosas y eso ya es importante. Creo que como paciente, yo es que como paciente es verdad que agaché mucho la cabeza cuando me tocó, ¿no? Cuando me tocó como paciente de parto, porque tenía una urgencia. Y realmente yo no era médico y entonces como no era médico no sabía, he tenido muchas dudas si se podía haber esperado un poco más, haberme hecho la cesárea un poco más tarde, he tenido muchas dudas de eso, pero porque buscamos culpables, que esa es otra. Claro, claro. También, pero tú también te cuidaste, fuiste muy inteligente y te cuidaste de tener a alguien que te acompañase con esa visión sanitaria al mismo tiempo que objetiva. Bueno, me acompañó en el Entonces, momento no me acompañó en tomar la decisión porque no había decisión que tomar. Bueno, es verdad que todo esto tuvo un proceso. Mi hijo está bebiéndose un café de hace 3 días, no pasa nada. Lo digo, maternidad real, aquí sin problema. Ahora está bebiéndose los restos, luego le da cagalera y no sé por qué. Bueno, esto lo voy a contar bien porque quizás algo que no he contado. Bueno, yo tenía contratado al equipo de Cosa Edra
que siempre nos mencionamos, siempre digo, es que os mencionamos hasta en la sopa, os mencionamos. Bueno, tenía contratado Así el es. equipo de Icosaedra y es verdad que llegó un momento en que como no iba a ser un parto en casa, ni siquiera una dilatación, que fue lo segundo que se contempló y que también tampoco pudo ser, ¿no? Pues bueno, para un posparto, que además luego tampoco pudo ser, pero bueno, estaban ahí, ¿no? Conmigo. Quiero decir, un posparto tampoco pudo ser porque aquello, mi posparto era un puto caos, ¿no? O sea, es que no... Entonces, cuando me ingresaron, pues ellos estaban súper pendientes de mí. Bueno, de hecho, antes de ingresarme, yo estuve mandándole atención y sí que, aunque yo había tomado la decisión de ir, pero ellos me dijeron también, creemos que es el momento de ir al hospital, ¿no? A que te vean allí, porque yo decía, es que el tensiómetro de mi casa algunas veces marca un poco más alto, pero porque ya había ido, ya, no puedo, no. Ya había ido en alguna ocasión a urgencia y luego pues no había sido nada, por suerte, ¿no? Que no esto. Pero voy a intentar dar... Mira, vamos a jugar con la policía. Sí, tranquila. Entonces era como... Y me encontraba también que era como una mierda tener que irme al hospital, ¿no? Porque principalmente era eso. De hecho, tú y yo estuvimos hablando hasta esa Sí, misma mañana. no sé si sí, exactamente ese mismo día estábamos hablando, que sí que me Que te dije, contaste te lo que dejo tenías en la la tensión. panadería de donde me toma el café porque me voy al hospital, ¿no? Pero es que, vamos, crucé, me fui a la Sí, panadería y yo es que estaba súper bien, no. claro, además yo recuerdo esa conversación como, bueno, va a ir a que la revisen, pero luego vuelve, porque claro, yo no me imaginaba el desenlace. Y me imagino que tú tampoco, claro. No, yo además se lo he contado, me tiré siempre en negación, además ese fin de semana. Bueno, pues lo que digo del equipo y por lo que tú dices de acompañarme y cómo me busqué, ¿no? Incluso en estos momentos que dices, ¿cómo me van a acompañar estos profesionales si lo que hay es una urgencia? Pues sí. Estuve hablando con Marta, recuerdo, Tomás, te lo he hecho ya con Marta porque yo sabía que Hans, coño, se me había ido el nombre, perdón, estoy diciendo de taco. Hans trataba la hipertensión y entonces pues me dijo, vamos a hablar con él, vamos a ver si se puede hacer algo, vamos a tal. Entonces, y me dijo, ¿quieres llamarlo tú o quieres que lo llame yo? Y le dije, llámalo tú, por favor, que yo no tengo fuerzas porque como no se le entiende nada y yo estaba bueno, eso ya fue cuando subí a planta, o sea, quiero decir, yo me tiré todo un día en observación y ya subí a planta esa noche, ¿no? Entonces ya al día siguiente fue cuando tuve esta conversación con Marta. Bueno, y durante todo el día ellos estuvieron todo el rato preguntándome cómo estaba, cómo iba la cosa, tal, vinieron a verme al hospital también ese fin de semana, creo que Marta, coincidiendo con algún turno o algo así, pero bueno, que también vinieron. Y es verdad que a pesar de que parece que porque ellos que se dedican al parto en casa o se dedican a una dilatación en casa, ¿cómo van a acompañar eso, no? Y qué importante, pues, tener ese acompañamiento. Porque yo, a pesar de que lo que digo, que no tuve que tomar muchas decisiones, mi hijo está tirando bolitas muy pequeñas al suelo que luego voy a tener que recoger. A pesar de que tenía poca capacidad de decisión, porque era una cuestión médica en la que ya no se podía intervenir, pero parece que pues yo tenía con quién consultar además otras alternativas, porque lógicamente la acupuntura en el hospital pues, daba igual lo que preguntase, que no tal, y si era una opción, porque ahí estaba en un momento en que igual me podía mantener un poco más de tiempo, ¿no? Era ganar días. Es verdad que Hans nos dijo, una vez que hay una hospitalización yo no hago nada, o sea que no. Pero bueno, que estuvieron ahí y luego ya fue cuando Yanira, cuando se decidió la cesárea por parte del equipo médico del hospital, Yanira también me acompañó, ¿no? Y yo siempre digo que para mí eso fue un salvavidas en todos los sentidos y en salud mental muchísimo, ¿no? Siempre lo... Pero me resulta curioso cómo lo estás contando. Lo estás contando como que eso estaba decidido, ellos lo decidían, pero en realidad
tú siempre tienes que dar tu consentimiento, siempre Yo tienen que ahí informarte. no voy a dudar en ningún momento por lo que digo, es que era una cuestión médica en la que yo De no tenía urgencia. ni pajolera idea de lo que estaba pasando. O sea, quiero decir, Sí, sí. y es que Pero que en estábamos realidad, poniendo en riesgo la vida, quiero decir, no era una cuestión claro, de, ya no te era una cuestión de, informaron es que de que quiero que había me un cojan riesgo. una vía o no me cojan una vía, no era una cuestión de eso, era Claro. una cuestión de la vida de mi hijo, por supuesto, por encima de cualquier cosa, y mi No vida. tenía, O sea, que decía, pues si no salvo tenía la de mi hijo, opciones. pero no salvo la mía, ¿a dónde voy, no? O sea, ¿qué sentido Claro, tiene? pero no tenía opciones más allá, o sea, tenías la opción de o no vivir o hacer esto, no tenías más opciones, pero Bueno, sí que tú tuve eres muchas quien tiene opciones que dar. porque, mira, otra de las cosas que hice también es que me puse en contacto con Comadrona en la Ola, que ella se acuerda de mí, bueno, aparte que hemos coincidido en muchas cosas, pero el otro día estuvimos hablando y dijo que recordaba el caso perfectamente. Y pues no, esa era ganar días, ¿no? Daba igual, o sea, se había tomado una decisión, pero yo podía hacer cosas, ¿no? Yo tenía la responsabilidad que tanto hablamos, ¿no? Esa responsabilidad, y yo lo hice. Me puse en contacto con Comadrona en la Ola porque había visto alguna información suya con respecto a esto y estuvimos hablando, le dije que quería una consulta, tal, y estuvimos hablando de que no retirara la sal bajo ningún concepto cuando a mí me estaban dando el menú, yo estuve 5 días ingresada, me estaban dando todo el menú sin sal, que comiera mucho huevo, y ahora mismo no recuerdo así mucho más, ¿no? Hace ya tiempo y eso también fue un estado. Y además luego estuvimos hablando de la extracción de leche con ella, porque como yo me empecé a manchar el camisón cuando me dijeron, mete las bolitas aquí ya, venga, mete las bolitas aquí, cariño. Cuando me dijeron eso, pues también aproveché, estuvimos hablando ahí de guardar un poquito. Era todo tan caótico, pero bueno, yo tomé decisiones, aunque no fuesen con el personal sanitario del hospital, pero yo podía hacer cosas y las hice, ¿no? Entonces, en mí también, yo no me dejé totalmente al amparo de, no, si es que si me dicen que haga esto, pues yo seguía y seguía. Es verdad que quizá por la lucha esa, la Quiere lucha esa agua, este. de querer hacer cosas, te echo en el vasito, ¿vale? De querer hacer cosas pues para avanzar días, ¿no? Quizá, aunque solo fuese por eso. Pero bueno, no me quedé ahí quieta tampoco y no hice nada que nos afectara, ni nos perjudicara, ni nada, porque encima también pues estaba hablando con profesionales sanitarios, no estaba hablando con la prima de la esquina, que también es Efectivamente. importante en estos momentos, ¿no? Quiero decir, en estos momentos te queda una urgencia. Y no... Pero claro, el tú tener conciencia, el preguntar diversas opiniones, el poder tomar esas decisiones para alargar días, eso también afecta a cómo luego va a vivir ese posparto. Eso forma parte también del luego, esa recuperación, ese recuperarte de la pérdida de expectativas. Bueno, en mi caso ya había un shock ahí yo iba como en piloto automático, entonces no sé, igual sí que fue mejor y no lo veo así, pero igual sí, ¿no? O sea, que si no lo veo así, no digo que fuese peor, no, desde luego. Pero claro, como el shock después fue tan grande, pues como que ahí no, que igual no hubiese hecho nada y hubiese tenido el mismo shock, o igual si no hubiese hecho nada, hubiese sido todavía más grande, no lo sé. No pasa nada, tampoco por no saberlo, ¿no? Bueno, la cuestión es que a Dile raíz a de esa papá que te vivencia, suenen los mocos, corre. Dile a papá que te suenen los a, mocos. Dile a papá a que te raíz de suenen esa los vivencia, tú tuviste un acompañamiento, que era lo que veníamos a decir justo en este momento, un acompañamiento durante el parto de icosaedra, que pudo estar ahí. Eso
hubiese sido diferente si no estuviesen, ese parto hubiera sido diferente si no hubiese Sí, estado ese totalmente. Ahí acompañamiento. sí que sí, ¿no? O sea, igual que lo de... Igual que lo de lo que hemos hablado antes, pues digo que no lo sé, pero en el parto sí, en el parto lo he dicho siempre, 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 ¿no? Que hubiese sido totalmente otra cosa porque yo no sabía nada, no tenía información, no me decía nadie nada y aquí pues tenía una persona que me iba contando absolutamente todo lo que pasaba, que se fue detrás de mi bebé cuando se lo llevaron porque se lo tenían que llevar, a ver cómo estaba, que volvió y que me dio información y todo eso, ¿no? Entonces esto es súper importante, súper importante. En el hospital no te informaban, no te... No. Después de esa atención, no, aparte de lo que hiciese Yanira en ese momento como tu acompañante, ellos no. Nada, no Vale. habló nadie conmigo, nadie. Uh-huh. Esto es Y así, eso, y no, uh-huh. Y eso, absolutamente nadie se dirigió a mí. y tener esa vivencia, ¿cómo te hace vivir luego el otro lado? El estar tú con la bata. Pues es verdad que yo he tenido, o sea, yo hasta ahora he estado de práctica. Y al estar de práctica, pues hacía muchas cosas, pero también me cuidaba de hacer muchas otras porque no sabía muy bien cómo se iba a vivir. Creo que he tenido silencio durante ese periodo de práctica que no debería haber tenido. Y hablo sobre todo de mi experiencia en urgencias de maternidad, ¿no? Me cago en... Perdón. Jan, que es que te vas a matar. Marcos, por favor, ven y cógelo. Pues subió encima de la papelera. Perdón. Si le gusta el circo, Esther. Si tienes un hijo artista, igual que yo tengo una hija artista, que los podemos fichar para el circo de Sol a los dos. Está enfadada porque lo he bajado. Ya está. No le he hecho Claro. Sí le ha hecho. Lo has bajado de la papelera. ¿Cómo se te ocurre? los microinfartos de esta mañana que decíamos, pues a mí casi me da uno cuando me giro y me veo ahí. Bueno, he guardado mucho silencio por falta de experiencia, he guardado muchos silencios porque estaba de práctica y no sabía, ¿no? Era como, hablo yo, habla la otra, ¿quién habla? Aquí. Pero es verdad que también he acompañado a muchas personas. Y eso es que me salía, ¿no? No podía evitarlo. Había un momento de no poder evitarlo. Y voy a contar una historia muy cortica, que además luego de las prácticas, como me tengo que hacer un trabajo, hice un trabajo de eso. Y es que recuerdo una mujer que llegó pues con 6-7 centímetros, pero que era un parto inminente porque iba dilatando conforme estamos hablando nosotras así, ¿no? Y entonces pues se le hizo ahí la exploración primera súper rápida, se le puso en la silla de ruedas y venga que nos vamos a paritorio, que nos vamos, que nos pare por el camino, ¿no? Y me dijo mi tutora, acompáñala, vete con ella, porque además cuando pasa esto, pues te vas con ella, porque aunque el pasillo está pegadico, no vaya a ser que empiece a salir la cabeza. Es verdad que si hubiesen visto que iba a empezar a salir la cabeza, si hubiese sido una matrona, no yo como estudiante, pero vos acompáñala, que vaya acompañada, ¿no? Y porque en ese caso es verdad que no iban a hacer en el pasillo, pero bueno, acompáñala, que vaya acompañada y te queda y ves el parto, ¿no? Esta mujer, desde el primer minuto que entró por la puerta, su obsesión, y es así, era una obsesión, era ponerse la epidural. Y es que además hablo de esta obsesión porque era una cosa que me llama muchísimo la atención estando en urgencias, ¿no? Como hay muchas mujeres que llegan súper obsesionadas con ponerse la epidural, que yo digo que yo me parece maravilloso que las mujeres se quieran poner la epidural, me parece estupendo, total, decisión total, es como el que se tome un ibuprofeno o no se lo toma, ¿no? Casi, ¿no? Pues si te quieres poner la epidural, te la pones. Pero que como lo tenemos de incrustado en el cerebro, ¿no? La epidural. Bueno, esta mujer estaba súper obsesionada. A mí me dijeron que las mujeres de mi familia que me querían me decían, nada más entrar por la puerta, pide la epidural. O sea, eso es algo que está en el imaginario colectivo.
Sí, de sí, si quieres epidural, digo nada más entrar por la puerta para que no se pase nada, que no te la puedan poner. Y entonces yo me imagino que habrá más mujeres que también les pase eso, que lo y tengan claro, ahí. y cuando llegan así, de repente es como, ostras, que no me la voy a poder poner y entran en pánico absoluto, entran en pánico absoluto. Hay una desconexión del parto bestial porque su único Miedo. pensamiento y su única preocupación en ese momento es poder ponerse la epidural. Y nadie acompaña eso. Porque también tenemos asumido que qué bien ponerse la epidural y que sí, que qué bien, ¿no? Que no quiero que quede súper claro eso. Pero claro, a mí eso me llamó muchísimo la atención. Y allí nadie decía nada. Y nadie decía nada. La mujer sentándola, el camisón, el no sé qué, la vía, y la mujer la epidural, la epidural, la epidural, la epidural, y nadie le decía nada. La cabeza coronando, y la otra, la epidural, y nadie le decía nada. Pues cogí a la mujer, de hecho que no estaba ni mi tutor, que luego fue como, ostras, lo que acabo de hacer, ¿no? Estudiante de práctica. Otra lo que acabo de hacer. Cogí a la mujer, la cogí así casi de la cara, la miré y le dije, vamos a ver una cosa. No te está diciendo nadie que no te puedes poner la epidural, pero te lo estoy diciendo yo, no te puedes poner la epidural. Es que está saliendo la cabeza. Es que está saliendo la cabeza. Cuando tú te concentres en que tu hijo va a nacer, sale disparado, porque está ahí. O sea, es que, bueno, que estaba allí, no estaba saliendo todavía, pero casi, el pelo se lo veíamos, ¿no? Entonces, pero alguien le tenía que decir a esa mujer que se olvidara de la epidural, que no se podía poner, ¿no? Entonces Que era se como, pusiese a parir, que se olvidase de lo de alrededor y se pues pusiese a parir fue porque ella eso. no sabía lo que estaba Y que pasando. entrara su marido por la puerta, que claro, tú fíjate en este proceso lo rápido que iba, que no había pasado ni el marido todavía. Fue a decirle yo eso, a los 10 segundos entró su marido, que decíamos, jajaja, ja, ja, estaba esperando al marido para nacer. Pues yo digo, jajaja, ja, ja, lo mismo estaba yo esperando a que alguien le dijera que se olvidara de la epidural. No volvió esa mujer a hablar de la epidural, qué lástima. Bueno, sí, luego, después diciendo, no me la he podido poner y fíjate, y no quiero contar el resto de cosas que dijo. No, eh, jolín, es que fue automático. No, no, es que no hay opción, olvídate ya de esto, ¿no? Olvídate, pero desde el amor, de olvídate que es que lo Sí, que sí, es tu no tercer era una hijo, es tu tercer hijo, tercero. puedes parir de sobra, lo sabes, olvídate de la epidural, vamos a ver. Claro, claro. Que es verdad que había Qué tenido pena unos partos muy regulares, pero qué eso pena es que otra historia. viviese, qué pena que lo viviese con tanto estrés, ¿no? Qué pena que podía haber sido Y un parto muy, muy disfrutado, o bueno, no lo sé, porque los partos precipitados no deben ser tampoco no la era tan panacea. precipitado, o sea, quiero decir, sí que era precipitado, pero bueno, era que ya se había aguantado mucho en casa porque pues porque sabía lo que era, también igual no esperaba que fuese tan rápido, pero no ella llegó como a las 8 de la mañana o algo así, que fue como, ostras, hemos empezado por la puerta grande el día, y si no eran las 8 eran las 9, no recuerdo, pero vamos, que sí, que muy temprano, y pues había estado toda la noche con contracciones prácticamente. Igual había roto la bolsa a las 6 de la mañana o algo así, entonces ya, pero quiero decir, a las 6 de la mañana y se había venido tranquilamente. Que no, Ella, después, ¿cómo habló de cómo había recibido lo que tú le que yo dijiste? me fui, ¿Hablasteis después? no, Mm, yo me fui. Pero es verdad que me hubiese gustado mucho, porque además luego en el trabajo pues tenía que poner ahí ciertas cosas que me hubiese gustado mucho. Era una mujer bastante desconectada del proceso, bastante. O por lo menos esa fue la impresión que me dio, no solo por la epidural, porque uno puede pedir la epidural y estar súper conectado con su proceso de parto, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Y luego vi muchas más mujeres así. Esta fue la que más me llamó la atención porque fue de las primeras que vi con esa sesión. La cogí para hacer el trabajo, pero es que después en el resto del periodo de práctica vi muchísimas más así, ¿no? Y la epidural, ya no solo, porque bueno, había mujeres que sí que era como, y me la voy a poder poner, ¿no? O no, desde una tranquilidad, igual sí que tenían ese gusanillo por dentro más tal, pero por lo menos lo comentaban más tranquilas, ¿no? Pero esta la estaba pasando fatal, la pobre. Eso tenía todo el miedo. tenía muchísimo miedo.
estaba súper descontrolada. Es que era lo único, o sea, le daba igual su hijo, lo insultaba, de todo, porque ella quería ponerse la epidural y su hijo no le estaba dejando. Que era. Claro, Por claro. eso digo que estaba un ¿Qué poco están desconectada haciendo? del proceso, ¿no? Claro. Estaba ahí el tío que nació más a gusto que todo, más grande, más bonito que todas las cosas. Pero a mí, de eso sí, me sorprendió el personal sanitario que la acompañó, que la Que mujer no la acompañó. no estaba. Alguna cosa le dijeron, como un poco así, no de malas formas, pero un poco ahí como, ay, ¿no? Sí, como Y yo cállate ya, ¿no? ahí me puse en mi papel de estudiante porque encima yo entré a paritorio, que no era mi zona de trabajo, por decirlo así. Y claro, yo era una extraña total y absoluta allí. Encima, la estudiante de la Universidad de Murcia me miraba como, ¿qué coño haces aquí tú? ¿Sabes? Entonces, claro, era como, una tiene una edad, pero hay cosas que sabe que tiene que guardar su sitio, ¿no? Sí, Pero bueno, ese sí sí. que fue un caso ahí de esos de jolín, es que tengo que decirle algo, ¿no? En eso, y recuerdo también un caso de duelo perinatal, que la mujer estaba muy mal, muy mal, muy mal, y ahí pedí permiso a mi tutora, y porque no quería tampoco, la paciente, o sea, no era mía en el sentido de que yo no la había visto, no había estado con ella, no le había tenido que hacer yo absolutamente nada, pero la oía llorando por el pasillo y a mí se me estaba partiendo el alma y entonces le pedí si me podía acercar yo. Y, y entonces pues me dijeron que sí, que por supuesto, que sin ningún problema, ya me conocían también, sabían cómo trabajaba y tal, y entonces pues me acerqué a ella, ¿no? Y estuve Acompañarla. un ratico hablando con ella, sí. Así, hubo bastantes casillos así, pero también hubo otros casos de duelo que reconozco que pasé de largo como si nada, pues porque eso, porque no era una mujer a la que estaba llevando yo, acercarme sin, bueno, y en mi cuestión en mi de estudiante, ¿no? No podía, o sea, era como, dejo a mi tutora por ahí sola cuando tengo que estar haciendo cosas con ella, que jamás me dijo nada, le mando un súper besazo desde aquí. Eh, Sí, y pero que tú cosas, no sabías cuál era tu papel en ese momento y tenías que dejarte guiar por quien te supervisaba, entre comillas. Pero al final sí, eso porque también pasa un poco con la gente que trabaja allí. A lo mejor también les pasa, no lo sé, me pregunto. Si esto lo tiene que decidir el médico, a lo mejor yo no puedo decirlo. A lo mejor decirle que no va a poder ponerse la epidural no se lo puede decir nada más que yo que sé. Y por eso bueno, no pero le se podemos pueden decir decir las nada. cosas de muchas maneras o se puede acompañar de muchas maneras. O sea, es verdad que enfermería, por ejemplo, no puede dar un diagnóstico que tiene que dar el médico y no podemos bajo ningún concepto porque nos metemos en un berenjenal y gordo, pero puede decir cosas. Vamos a ver, yo he estado también rotando en oncología y nosotros no le íbamos a decir, vamos a sedar ya a tu familiar porque es que ya está, pero sí que le podíamos decir cosas. Lo oyes como respira, lo tal, Claro. para ir preparando. Yo no le iba a decir que lo íbamos a sedar. De hecho, recuerdo a mi tutora también maravillosa de oncología que decía, ¿ha hablado con vosotros el médico ya? Es que Claro. vamos, a mí me dicen eso cuando tengo a mi familiar ahí en terminal y es verdad que cuando estás ahí, pues no lo quieres ver, ¿no? Pero bueno, es como te da ese paso a pensar, pues tengo que hablar con el médico o algo pasa, ¿no? Y luego eso, otros comentarios Bueno, tipo, y que también a ver, ahora está aquí mi gato. Y que también pasa que cuando estamos en una situación que es desagradable o que es de shock, necesitamos que nos digan las cosas muy claras, muy claras, para sí, pero digo, no en ese dejar caso que volar el enfermería sitio. no puede, porque no puede hacerlo, no es su competencia y no puede, pero de hecho a mí me dijo un enfermero que me iban a hacer la cesárea
y pues no se le cayó el pelo porque no se le cayó, ¿no? Pero se le podía haber caído mucho, porque él no era quien me tenía que Pero dar esto es esa un poco información. raro. Yo sé que esto tiene su sentido, que quien tiene que darte el diagnóstico es el personal médico porque es quien sabe, ¿no? Yo sé que tiene su sentido, pero no nos estamos perdiendo un poco en protocolo y burocracia y dejando de ver a la persona porque tú necesitabas saber información, No, porque yo esa necesitaba, mujer que estaba... no. El que vino a decírmelo no sabía ni por qué me lo iban a hacer, ni por qué me lo tenían que hacer, solo sabía que yo ya no podía comer, básicamente. Entonces no. Y como Vale. eso, con el de oncología, me da igual, que puedo trasladarlo totalmente. Entonces, no somos competentes. Y como no somos competentes, no nos estamos perdiendo nada. Porque entonces el familiar empieza a tirarte y a balanzarte preguntas, tú que te Que no ves va a ahí poder en un responder. agujero metido, empiezas a responder cosas que no son y no. Entonces, si es el personal médico el que tiene que dar esa información, es el personal médico. ¿Que tú puedes decir cosas? Sí. Que ese hombre que sabía que me iban a hacer la cesárea y que se coló, ¿no? Pues en vez de decirme, ¿sabes ya que te van a hacer una cesárea esta tarde, no? Como entró y me dijo, pues igual me podía haber preguntado en vez de eso tan directo, que se coló, ¿ha pasado ya el médico por aquí? Como hacía Claro, mi hija de enfermería. O, claro, o te han dicho que no te van a traer la comida. Chan, chan. No, ¿por qué? claro. Ah, bueno, pues ahora te lo diremos. Y entonces tú vas como enfermero y llamas al médico y le dices, oye, que a la señora de la habitación tal todavía no ha pasado nadie a decirle nada, ¿sabes? Uh-huh. Pues Pero eso, porque por entonces, ejemplo, ¿qué pasa? a Que nosotros en muchas veces oncología nos no... pasaba eso. Salíamos de una habitación, los familiares nos habían acribillado a preguntas que no podíamos responder, pero que es que no pudieras decir, ay, voy a callarme, que lo sé todo, pero voy a callarme. No, es que no me corresponde. No me corresponde esta información. Entonces ¿Y por salíamos qué de la puedo darlo habitación, mal? nos íbamos a los médicos y les decíamos, ¿por qué no os pasáis por la habitación no sé cuánto? Que es que están ahí esperando los familiares. Y era tan Uh-huh. sencillo como eso, tan sencillo. Entonces, si no te corresponde, no te corresponde. Ahí ya te digo que no nos estamos perdiendo en protocolo, es que no es, porque es que ahí nos estamos metiendo en berenjenales que no nos tenemos que meter. ¿Y por qué crees tú, y vuelvo a la mujer que pedía la epidural, que nadie le decía nada? Ah, pues porque estaban a lo suyo. Primero porque entonces igual las mujeres saben por dónde salía. Yo lo que pensé era como, ostras, si le decimos ahora que no le podemos poner la epidural, a saber qué toleto le coge, ¿no? Eso es lo que yo pensaba. Pero, pero porque estaban a lo suyo, registrando en el ordenador, que si la había, que si esto, que si a lo suyo, estaban a lo suyo. No, ¿Sabes desde qué mi punto de pasa? vista Que me ha no tuvo el mejor conectado, acompañamiento esa mujer, no tuvo el mejor acompañamiento. es que me ha conectado mogollón con esta parte de mi historia que tú sabes, de que yo estuve desde que entré a la risaca hasta mucho tiempo, hasta yo creo que hasta que me pusieron la epidural y ya estuve acostada pidiendo agua. Y nadie me decía, no te podemos dar agua, nadie me decía, sí, ahora después te la damos, nadie me decía nada. Y yo tenía mucha sed y tenía la garganta seca y yo estaba todo el rato diciendo, me dais agua, por favor, me dais agua. Y nadie me decía nada. Y yo decía, pero no se me oye. Entonces, ese vacío, ese silencio, ese vacío, la verdad es que te hace pensar peligros que no existen. Porque yo pensaba, no me están dando agua porque me van a operar. Claro, Eso es lo no, que a mí si me yo venía a creo la que si a esta cabeza. mujer le llegamos a decir antes que no le pueden poner la epidural, hubiese callado no en el mal sentido que estuviera dando el follón, ¿no? Pero callado en el sentido de que, pues ya está, pues no me la pueden poner, pero claro, ya la pedía en plan, ¿pero qué estáis haciendo? Que no me estoy poniendo la epidural, que aquí pasa el Claro, tiempo. y que ya tenía el automático ya programado. Este paralelismo a lo mejor alguna gente no lo entiende, pero la gente con la que yo trabajaba, extranjera, que cruzaba con patera, las mafias que les decían, nada más llegar, di que tienes tantos años y que te llaman, o sea, tenían unas cosas que tenían que decir nada más bajarse del barco en cuanto encontrasen a alguien. Y las tenían muy claras. Y eran seguramente las únicas palabras en español que podían decir.
y estaban todo el rato diciendo eso. Hasta el punto de que cuando llegaban a mí, que era a lo mejor un mes después, llegaban y lo primero que me decían era eso. Porque lo tenían programado en un momento en el que habían pasado mucho shock. Bueno, pues si esa mujer estaba en ese shock y lo único que le podía venir a la cabeza era pídele epidural, estaba ahí encajada. Entonces, si se le dice, mira, con calma, yo creo que sí, efectivamente, lo que tú dices, se para ahí ese bloqueo y puede empezar a otra cosa. Es curioso. A parir, básicamente. Puede empezar a conectarse, como tú has dicho. Cuando tú estuviste además haciendo prácticas tanto en un público como en un privado, en distintos momentos, ¿no? ¿Quieres contar alguna diferencia? Que se trabaja mucho en el privado. Es que estuve en urgencia, es verdad que estuve en urgencia de todo y urgencias del maternal. Entonces, urgencias del maternal, pues como yo digo, yo estaba en mi paraíso en el que solo veía a mujeres una detrás de otra. Va a venir el autobús y yo encantada porque había un montón de triaje que hacer, ¿no? Y en el privado era una urgencia de urgencias, ¿no? De hecho, yo a las embarazadicas ni las veía porque directamente cuando entras, pues dices lo que te pasa, ¿no? Y entonces ya van directas al ginecólogo. Ya enfermería actúa si tiene que poner una villa, si tiene que coger un suero. También ahí pude acompañar un par de procesos de duelo, que también acompañé. Ahí no me corté porque ahí sí que se ignoraba. Estamos hablando de que era gente que no tenía nada que ver con el ámbito de la maternidad y si tenían que poner una vía a hidratar o hacer un preoperatorio para hacer un legrado o alguna cosa así, pues simplemente se acercaban, cogían la vía y se quedaba la señora sentada en el sillón. Y ahí sí que me quedé alguna vez con ella. Como si le estuvieran curando una uña, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí sí que me quedé en alguna ocasión cuando sabía que era eso, porque ya te digo que muchas veces pues si era un aborto y tenían que volver, pues lo mismo salían de la consulta del ginecólogo y ya volvían y ya pues yo seguramente no la veía. Otras veces yo estaba ocupada con otra cosa y tampoco las veía y tal, pero cuando sí que lo sabía, incluso no siendo pacientes mías, como ahí, pues, bueno, no es que tuviera más libertad, pero que tenía, que bueno, que me podía acercar y hablar 5 minutillos y tal. Tuve una embarazada que esa la iban a inducir, también la estuvimos preparando, me parece. Hubo una cesárea, no me acuerdo, también me senté un ratillo y a hablar con ella. Pero es que las compañeras que tenía ahí en ese servicio es que estaban totalmente desconectadas del tema maternidad y entonces no es justificación, porque todos los profesionales sanitarios deberíamos acompañarse a la situación que sea, pero... Es lo que te iba a decir, que esto es lo que yo estoy recogiendo de esta conversación, que la empatía parece que se pierde cuando estás dentro de del sistema, no sé, algunas como veces, que te algunas aboca veces sí, pero eso va mucho en la persona, que es lo que decimos siempre, es que depende del que te toque. No debería ser así, porque es que nosotros, como enfermeros, deberíamos trabajar así siempre, porque nosotros nos encargamos de cuidar. Y cuidar no es hacer una técnica, no es sacar sangre, no es curar una úlcera, no es eso. Eso es una parte del cuidado. Pero desde primera de carrera, que fue una de las cosas que a mí me enamoró totalmente, porque no sabía dónde me estaba metiendo, y de repente fue un amor, o sea, no sabía, yo me metí a estudiar enfermería porque quería ser matrona, punto pelota, quería traer niños al mundo y trabajar en un paritorio y hasta luego Mari Carmen. Es que era lo único que pensaba en mi cabeza. Entonces, cuando yo empiezo en primero de carrera, en esas asignaturas tan tediosas de primer año de carrera, de todas las carreras del mundo mundial, todas. Y empiezan a decirme que hay que ver a la persona desde un punto de vista biopsicosocial, que hay que tener en cuenta todos los aspectos, que el emocional es tan importante. Yo hago así, se me encogen todas las carnes, se me aprieta el corazón y me enamoro de todos mis profesores. Pero un amor platónico que yo tenía. Recuerdo una profesora que me dijo, Esther, es que me miraba sin pestañear. Y yo, pues claro, enamorada, te lo juro.
O sea, en primera fila, es que no pestañeaba, Esther. Pues, ¿cómo voy a pestañear si pestañeo me lo pierdo? ¿No? Es que Si me funcionáramos enamoré. con los filtros, si por la vida fuésemos con los filtros de Instagram, tú tendrías ese de los corazones Total, mientras mi miramos. primer año de carrera fue así. Un enamoramiento perpetuo y absoluto de todo. Yo decía, si es que me gusta, espera, una moto. Si es que me gusta hasta la bioquímica me gusta. Y me decían, ¿cómo es posible? Te llamo, no sé, pero es que me gusta todo. Pues como cuando te enamoras de algo que te gusta todo, hasta lo más feo y lo más desagradable, pues así estaba yo, Como enamorada, cuando coges tu enamorada. bebé y se ha cagado. Como cuando coges tu bebé y se ha cagado hasta aquí, hasta el cogote, y dices, ¡ay, qué Me parece bonito! maravilloso. ¡Qué bien huele! Si esta caca huele a cítrico, qué bonito. Y la gente te mira como diciendo, estás loca. Es el Pues amor. yo igual. Me enamoré, claro, había momentos que yo era como momentos orgásmicos, aquí en algunos momentos de las explicaciones de la carrera, que de la teoría a la práctica, pues luego va esto lo cuento ¿por qué? Porque a nosotros nos forman para eso y nos perdemos por el camino. Tengo un profesor que me dijo, háblame dentro de 10 años a ver si haces lo que dices que tienes que hacer. Con todo el amor me lo dijo, ¿no? O sea, y yo Sí, creo que pero me lo dijo como que no se te olvide nunca lo que me estás diciendo ahora. Que no se te olvide nunca eso te cómo iba a quieres decir. trabajar, ¿no? Eso te iba a decir, que si hay Que lo amo, conciencia de que lo luego no se quiero pone en con práctica, toda mi alma ese profesor. Pero que si hay conciencia de que luego eso no se pone en práctica como debería ser, a lo mejor debería haber una especie de supervisión, una especie de revisión, no sé. bueno, es que Tal el vez problema es si los supervisores son así o no son así. también, claro, si es que si al final todo cuadra. Esther, ¿cuáles son tus planes ahora? Ahora que toca. Empiezo a trabajar mañana. Así que esos son mis planes para ahora mismo. Eso es un O caballo sea que que trabaja. de aquí a un año entonces tenemos que hablar de si tu visión se ha amplificado, se ha completado ya como profesional de la enfermería. ¿Y de aquí a cuánto tiempo te entrevisto como matrona? Pues bueno, ay, lo estoy viendo tan difícil que, bueno, solo también veía enfermería muy difícil y aquí estoy, ¿no? Pero leí que el examen que tenemos que pasar para poder optar a una plaza de matrona, eh, para una plaza de formación de matrona, formación sanitaria especializada, es en enero. Las notas salen corriendo. Y si lo consigo, que iba a decir si todo sale bien, pero bueno, si lo consigo porque solo tengo que ponerme a estudiar, pues si serían por marzo o abril, hubiese accedido a mi plaza de matrona y son 2 años de formación. Entonces realmente hasta dentro de casi 3, ¿no? Pero si ya accedo a matrona no creo que lo pierda por el camino. Muy capre tendría que ser para perderlo, ¿no? Pues Por el camino. bueno, dejamos esta entrevista como incompleta. Hemos hablado Venga. a mitad del camino. Dentro de 3 años continuaremos ya con cómo van las cosas por ahí. Y cuando ya lleves 15 años como matrona, entonces hablamos de todo el proceso de crecimiento ahí también. Desde luego, ya ahí sigo con mi formación, el viernes cortando frenillos y que ya, que subidón, ¿no? De decir, jolín, ahora, por lo que decíamos al principio, ¿no? Por cerrar también así, de yo sí quería ser personal sanitario, porque qué subidón poder hacer ese curso que había mirado, requete mirado, que ese curso tiene una opción solo para asesoras de lactancia, porque puedes valorar los frenillos, pero es que yo decía, no, es que yo quiero más, no, es que yo quiero más que eso solamente, o sea, ese curso yo lo podía haber hecho, pero yo quería cortarlo yo. Entonces, no es que quisiera Hasta cortarlo que yo, no en plan, yo fue, quiero hacerlo todo, no, es que realmente, pues en el fondo sí que claro, había esa inquietud. a mí me acuerdo con mucha emoción de cuando te reconociste ya, es que yo lo que quiero es estudiar enfermería para ser matrona. Me acuerdo de cuando me lo transmitiste, como para mí era, claro, si es que es lo que tiene que ser, si es que es así, ¿por qué no es así desde siempre? Era como una obviedad que no sé por Pues qué no estuve era. muchos años mirando
la opción de enfermería online, que no existe. Auxiliar, me planteé hacer auxiliar de enfermería porque no son 4 años, porque tal, y miraba y qué bloqueo tenemos tan grande de cambiar de profesión, de embarcarnos en algo cuando ya somos mucho más mayores, cuando realmente no es tan difícil, ¿no? No. Si te enamoras, eso, mueves montañas, pues a mí me pasó eso, ¿no? Es verdad que me enamoré ya cuando me matriculé, pero que decían, algo sí que había ahí muy